Estamos en 1 Corintios, capítulo 15, es el capítulo que nos convoca. Y el gran tema que trata este capítulo en particular tiene que ver con la resurrección, la importancia de la resurrección. Es el capítulo más extenso y más completo de la palabra del Señor, hablándonos sobre este asunto. Y por lo tanto, bien hacemos en invertir nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra disposición en querer entender cada detalle de lo que está trazado allá en el texto bíblico. La manera en cómo Pablo aborda este capítulo, en primer lugar, tiene que ver con mostrarnos las evidencias de la resurrección del propio Señor Jesucristo. Él toma los primeros capítulos para hablarnos sobre esa verdad histórica, real y tan impactante, con tantos alcances, con un parangón tan increíble para lo que significa la humanidad, y que nos habla específicamente del triunfo de la muerte del Señor. Y a través de esos primeros versículos lo que ha hecho es mostrarnos pruebas pertinentes, concluyentes, que claramente fortalecen la fe del creyente, fortalecen la convicción que tenemos sobre el triunfo de Jesús, sobre el triunfo de Cristo, de esa muerte que no lo podía retener, por cierto, que no lo podía retener. La resurrección corporal de Cristo es el acontecimiento más importante de la historia y aporta pruebas irrefutables de que Jesús finalmente era lo que dijo que era. Jesucristo era Dios, el Hijo de Dios. A través de lo que significa la resurrección se confirma también que es el cumplimiento de las profecías que habían sido asignadas a Él como el Mesías prometido, tanto en su nacimiento como también en este triunfo, esta victoria sobre la muerte. También la resurrección es una demostración de que sus palabras fueron cumplidas. Él había anunciado con claridad de que sería levantado al tercer día, luego de ser muerto. Es que si lo consideras en verdad, cuando piensas en la resurrección, te das cuenta que sin ella, sin la existencia de la resurrección corporal de Cristo, no tendríamos un Salvador, no tendríamos un mensaje del Evangelio propicio para ser compartido y, por cierto, no tendríamos esperanza de vida eterna, esperanza de gloria. Por lo mismo, es esperable que esta vital doctrina, esta esencial doctrina para el creyente, haya sido duramente atacada a lo largo de la historia con intentos despiadados de parte de Satanás para tratar de que ésta no sea comunicada, para tratar de que ésta no sea compartida. Y aunque se han levantado un sinfín de teorías para tratar de denigrar, apagar o acallar lo que significa esta tremenda verdad, la evidencia histórica, el peso de la verdad de nuestro Dios, la argumentación de la Escritura, que es lo que por cierto nos convence, termina por ser tremendamente abrumadora en cuanto a lo que es la defensa de esta gran realidad, de esta gran verdad, de esta gran bendición, a fin de cuentas. Ahora bien, lo que sabemos de los corintios cuando llegamos allá al capítulo 15 es que ellos no estaban luchando con la resurrección de Cristo, ellos la creían. El Evangelio implica creer que Jesucristo resucitó, entonces no era un problema para ellos aceptar aquella realidad. De hecho, si estás tú allá en el capítulo 15, quiero que puedas acompañarme hasta el versículo 12. El texto señala lo siguiente: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Muy interesante, los hermanos habían creído el Evangelio que implica el hecho de que Cristo ha resucitado. Los hermanos han predicado el hecho de que Cristo ha resucitado. El asunto es que algunos de ellos estaban luchando con la realidad de su propia resurrección. Podían aceptar, entender y comunicar a otros que Cristo había triunfado sobre la muerte, pero les costaba mucho entender a muchos de ellos que ellos mismos iban a poder también triunfar sobre la muerte. Y debería decir, es probable que muchos de nosotros también luchamos con un conocimiento bíblico sobre qué significa la resurrección para nosotros, es decir, qué es lo que va a suceder con nosotros o cómo va a suceder en nosotros esa resurrección que Jesús mismo prometió. Porque todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, porque claramente recibiremos cuerpos transformados, porque en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, nuestros cuerpos serán glorificados. Es porque todo aquello que es mencionado en la palabra de Dios es una realidad que se sostiene en la resurrección de Cristo. Entonces lo que Pablo hace a través de este capítulo es querer partir con la base común, en donde todos están de acuerdo, en donde todos están claramente afirmados: Cristo ha resucitado. Pero realmente si crees que Cristo resucitó, tienes que saber, tú también vas a resucitar. Tú también
vas a tener el privilegio de disfrutar de una vida eterna en Él. Y ahí entonces todo el desafío que se ve manifestado a través del capítulo. Y por cierto, Pablo va a darnos mucha luz alrededor de lo que será nuestro tiempo en este capítulo para enseñarnos a nosotros mismos cómo será aquella realidad en nuestra propia vida. Pero lo que va a hacer en particular en esta porción que nos corresponde tratar hoy día y que abarca los versículos 12 hasta el 19, es poder mostrar a través de un ejercicio hipotético por qué es importante creer en la resurrección. Porque si realmente la resurrección no fuese real, si realmente no fuese un hecho aceptable o creíble, hay un montón de repercusiones, un montón de implicaciones que hacen inconsistente la posibilidad de creer correctamente en Dios y su verdad. Por lo tanto, va a ser un ejercicio tremendamente necesario, mostrando las aristas, las implicaciones, los elementos necesarios de asimilar para que sepas que es imposible no creer en la resurrección tal como la Biblia lo ha descrito, sin tener costos grandes en tu propia vida, en mi propia vida. Acompáñame al texto bíblico, por favor, y con eso en mente vamos a estar abordando hoy día qué sucedería si realmente no existiera la resurrección, qué pasaría si realmente la esperanza de los cristianos de tener una nueva vida, un nuevo cuerpo transformado, un cambio en su vida, no fuese real. La palabra del Señor dice así, 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 19. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Acompáñame en oración. Dios bendito, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de estar acá y meditar en tu palabra, meditar en esta porción tan necesaria, Señor, de ser comprendida, escuchada, Señor, de ser la herramienta que tú utilizas para forjar en nosotros convicciones sobre esta verdad esencial, fundamental para nuestra eternidad, Señor. Gracias por lo que significa saber que creemos en un Cristo vivo, a quien servimos, a quien amamos, con quien podemos conversar a través de la oración, a quien podemos seguir, de quien sabemos intercede por nosotros ante el Padre. Señor, muchas gracias por saber que se encuentra allá a la diestra del Padre, vivo y verdadero, Jesucristo. Y Señor, te damos muchas gracias también por saber de la esperanza que aplicas a nosotros, Señor, a través de su victoria sobre la muerte, de saber que ya no hay aguijón, de que no hay sepulcro que pueda retenernos, de que francamente ese triunfo y victoria de Cristo valida, anima, incentiva, cultiva y forja lo que significa nuestra propia victoria sobre esta. Gracias, Dios, porque no se trata de nosotros, de nuestra propia capacidad, de nuestra propia expectativa de lograrla en nuestras propias fuerzas, sino más bien por los méritos del gran Rey de Reyes y Señor de Señores, y por la oportunidad que nos das de poder entender aquella verdad, aquella teología, aquella doctrina a través de la preciosa y santa palabra tuya. Dios, gracias porque nos dices la verdad y te ruego, Señor, me ayudes a poder comunicarla con fidelidad, no estorbando lo que tú deseas comunicar a tu santo pueblo. Oramos agradecidos por este día en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver 6 implicaciones importantísimas que nos hablan directamente sobre lo que es aquella realidad que algunas personas piensan que podían llevar en sus propios criterios, que nos habla básicamente de asumir que la resurrección no es real, que la escena de una transformación final o un cambio que habilita a la persona para la vida eterna no es cierto, no es real. Y bueno, Pablo va a utilizar una serie de argumentos a lo largo de este relato. Y el primero que podríamos considerar a través de lo que menciona es que estaríamos adorando a un hombre muerto.
Si realmente la resurrección no es real, proclamamos o adoramos a un hombre muerto. Otra vez, si usted está ahí en el versículo 12 y 13, la palabra del Señor dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Tampoco Cristo resucitó. El planteamiento de Pablo es sumamente lógico y es básicamente este. Si realmente la resurrección no es cierta, bueno, entonces Cristo no resucitó. Si Cristo resucitó, la resurrección tiene allá un punto de convergencia, de inicio. Tiene un precedente muy interesante que nos ayuda a nosotros a poder entender por qué podemos creer en todo aquello que Dios ha dicho que va a suceder. Déjeme decirlo, creo que es una de las razones por las cuales, por ejemplo, Cristo en su ministerio terrenal realizó tantos milagros, realizó tantas manifestaciones de su poder. Es porque dejó evidencias palpables de que Él es capaz de hacer no solamente aquello que ya realizó y que por cierto dejó en evidencia, sino también de cumplir todo aquello que aún está prometido y que debe realizar. Y me ayuda a saber que puedo confiar en ese Dios que todo lo que ha dicho que iba a hacer lo hizo y que todo lo que dice que va a hacer también lo llevará a cabo. Cuando pensamos en los Corintios y pensamos en lo que significa la realidad de creer en la resurrección, no puedes negarla si realmente crees que Cristo ha triunfado sobre la muerte. Si realmente Él, es decir, es parte de un evento, de una escena, de un suceso tan asombroso y milagroso como este, francamente, sus palabras asociadas a nuestra propia resurrección tienen sentido, tienen un peso real. Por otro lado, si la resurrección no fuese cierta, la tristeza que embarga la adoración y la proclamación de nuestras vidas debería también ser constante, permanente. Es porque francamente tendríamos que pensar que Jesús fue a la cruz, murió, fue sepultado, su cuerpo se descompuso hasta el polvo, igual que cualquier otra persona que ha profesado o ha asumido una realidad de liderazgo, pero que no ha implicado ninguna victoria o triunfo en su propia realidad. La fe cristiana, 1, 2, 3, ahí estoy. La fe cristiana es única en afirmar que su gran maestro no es solo un hombre, sino también es Dios. Y eso implica en la práctica que afirma que es mucho más que lo que algunos otros pudiesen atribuirse el hecho de ser un maestro. Jesucristo no solo murió, Jesucristo también ha resucitado. Pero si no hay resurrección, de pronto la fe cristiana es solamente única en algunos pequeños puntos, pero en realidad es más o menos lo mismo que cualquier otra fe. Somos gente que pudiese decir que pone su esperanza en un gurú, en un líder espiritual, en alguien que fue una persona que nos enseñó grandes lecciones o enseñanzas morales, pero que francamente no es mejor que otros que han profesado esa misma realidad. La muerte y la resurrección como un todo en Jesucristo es lo que hace de realmente Él alguien que cumple todo aquello que solamente el que poseía las credenciales mesiánicas podía cumplir, podía evidenciar. Y ese es Jesucristo. Jesucristo. Debería decir que si realmente nosotros no asumiésemos o no creyésemos que realmente Jesucristo ha resucitado, tendríamos que lidiar con un montón de teorías que se han levantado en contra de lo que significa el triunfo del Señor. Esas teorías que han logrado cierto nivel de adherencia a lo largo de la historia, debería decir que no pasan ni la prueba histórica confiable, ni tampoco la evidencia bíblica aceptable. Si no creo en la resurrección, y eso quiere decir que Cristo no resucitó, la pregunta es entonces, ¿qué fue lo que pasó con Cristo? ¿Qué fue lo que sucedió? Y cuando miras la historia te das cuenta cómo Satanás ha urdido diferentes temáticas que han tratado de manifestar o defender teorías asociadas a aquello. Por ejemplo, podría mencionar que una teoría contraria a la resurrección que surgió con fuerza a finales del siglo XVIII tenía que ver básicamente con la idea de que la muerte de Jesús fue simplemente aparente. Algunos han profesado la idea de un desmayo, la idea de algo que hizo pensar a las personas que realmente murió, pero que finalmente nunca terminó por significar la muerte de Cristo. De hecho,
muchos teólogos liberales abrazaron esta idea. Y hace un tiempo atrás, con mucha popularidad, un libro llamado El complot de la Pascua, lo que hizo básicamente fue reeditar este concepto para tratar de hacerle pensar a las personas que, francamente, la idea de la resurrección de Cristo era parte de un mito, de un engaño. Lo que realmente había pasado con Jesús es que Él simplemente había caído en un desmayo profundo, pero no había muerto. La gente lo interpretó así en algunos casos, pero francamente no sucedió. Ahora, ¿qué es lo que conlleva este pensamiento en la práctica? Bueno, deberíamos asumir, Jesús simplemente se desmayó en la cruz por el dolor, la conmoción, literalmente esto es lo que enseña, por la pérdida de sangre. Él fue bajado de la cruz vivo, pero inconsciente, expuesto en la tumba, y en esta tumba fría, este choque de frío genera un estímulo para que nuestro propio Señor Jesucristo entonces despierte de ese desmayo en el cual se encontraba. En ese momento, y obviamente producto de lo que significa ese golpe de humedad, a pesar de no tener acceso a atención médica y que han pasado 48 horas al menos en que no ha comido ni ha bebido absolutamente nada, además de un poquito de vinagre mientras está en la cruz, tiene la fuerza suficiente para poder sacarse 50 kilos de vendaje, que era lo que tenía allá, puesto sobre lo que significaba su cuerpo y que había sido parte de las especias que habían puesto sobre él. Se para en esa tumba, es decir, completamente oscura, y está moviendo una piedra que pesa más de 200 kilos, según los arqueólogos señalan el promedio de las rocas que cubrían las entradas de aquel lugar. Hace eso, es decir, casi sin ningún, o de hecho sin ningún tipo de ayuda humana, es decir, pasa y se escabulle entre medio de una guardia que tiene que pagar con su vida si realmente Jesucristo se escapa, y camina, muy interesante, allá, es decir, 11 kilómetros a pie, con sus pies heridos, es decir, por los clavos que le han atravesado hasta Emaús para reunirse con sus discípulos. Hermanos, francamente los estudiosos serios no podrían darle cabida a lo que significa aquella teoría. Las pruebas tanto históricas como médicas argumentan que lo que tenemos realmente con la muerte del Señor, con lo que significa la agonía del Señor, es alguien que no podría tener la capacidad humana y física para hacer lo que argumentan aquellos que profesan esta idea. De hecho, obviamente, es algo que iría absolutamente en contra de la verdad bíblica, porque la Escritura es clara para mencionar que Jesucristo murió. Las palabras del propio Señor al señalar consumado es, las claras alusiones de Cristo en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y luego de esto expiró. Las señales de los verdugos romanos que tenían la responsabilidad de poder cumplir con la muerte final de aquellos que estaban en la cruz, porque ya estaban allá en el día de reposo y necesitaban acelerar la muerte de aquellos que no habían llegado a ese punto, cortando allá en sus rodillas para que terminaran por desangrarse. Y que al pasar por Cristo se dan cuenta que no hay nada que hacer porque ya está muerto y que claramente están asegurando algo que en la práctica tenía que ver con su gran responsabilidad, nos demuestra otra vez, Jesucristo había muerto. El solo hecho de que su costado haya sido el lugar de donde brotó sangre mezclada con agua, nos muestra otra vez el nivel de lo que significaba aquella realidad. Eso obviamente nos hace pensar, es imposible, porque creemos en la verdad bíblica, pero también porque realmente necesitas mucha más fe para creer que todos los que argumentan aquella realidad, y obviamente una fe inapropiada, piensan que solo fue un desmayo, nos lleva a asumir, no tiene sentido, francamente no lo tiene. Otra de las teorías antiguas de los naturalistas tiene que ver con la idea del cuerpo robado. Ellos señalan que en una gran disposición de valentía los discípulos del Señor van a la tumba, pasan por entre medio de los guardias que obviamente debían impedir que algo sucediera, abren la roca sin que nadie se dé cuenta de aquello, sacan el cuerpo de Jesucristo y están entonces robando su cuerpo para divulgar popularmente a todas las personas que realmente ese Jesús que dijo que había resucitado, realmente resucitó. Esa teoría es muy interesante, tiene su parangón en la propia Escritura. De hecho, fueron los sacerdotes los que dicen en Mateo 28 a los hombres de la guardia
digan ustedes, por precio, muy interesante, digan que mientras estaban durmiendo vinieron sus discípulos y robaron el cuerpo. Ahora, ya la sola mención de ello era absurdo, ¿no? Si estabas durmiendo, ¿cómo sabes que fueron los discípulos los que robaron el cuerpo? ¿No? Es algo absurdo. Pero francamente estaban tan desesperados de aún asumir los sacerdotes de que la resurrección de Cristo pudiese ser tal como Él dijo que iba a ser, que tenían que generar una opción, un argumento que fuese suficiente, y este era, bueno, se quedaron dormidos y hubo un secuestro del cuerpo. Algunos han argumentado los discípulos, otros argumentaron otro grupo de personas, y los discípulos echaron mano a eso para divulgar la información. Bien interesante, en el 165 Justino Mártir deja registro de esta teoría que era divulgada en aquel tiempo también. Tertuliano, en el 150 después de Cristo, que es el año de su nacimiento, hace escritos posteriores a aquellos en donde menciona que eso también algunas personas lo asumían y lo creían. Mis queridos, esto no tiene sentido. Lo último que sabemos de los discípulos es que lo menos que eran cuando Jesús está enfrentando lo que significa la muerte y la resurrección es un grupo de personas cobardes que están siendo dispersados, que están escapando del peligro. La última escena que tenemos de Pedro es negando a su Señor 3 veces, argumentando de que Él no estaba con Él. Y quieren hacernos creer que realmente Jesucristo iba a ser ahora tomado por estos hombres que habían sido dispersados, que estaban llenos de temor, que claramente estaban turbados en su corazón, que tenían profunda desesperanza, que tuvieron que ser convencidos al darse cuenta físicamente que Jesús había resucitado para que realmente lo creyeran, que iban a ir, pasar por entre medio de estos guardias y robar el cuerpo de Cristo. Por otro lado, quieren hacernos creer que si fueron otros los que lo robaron, estos hombres iban a estar dispuestos en la práctica entonces a morir por una mentira, a morir por algo que no había sido demostrable, a morir por algo que no tenía una evidencia concreta, simplemente el hecho de que una tumba estaba vacía. Claramente ellos necesitaban mucho más que eso para estar dispuestos a morir. De hecho, un asunto interesante que no había visto en todas las oportunidades cuando había analizado estos puntos de controversia o de crítica a la resurrección, tiene que ver con el solo hecho de que para robar el cuerpo de Cristo tenían que haber sacado toda la cantidad de especies que tenía sobre su cuerpo. Si usted conoce algo de la mortaja o todo aquello que se ponía sobre los muertos en las tumbas, usted debe saber que eso implicaba un envoltorio tremendamente firme, fuerte, en donde los elementos que se utilizaban se adosaban directamente al cuerpo. No tenías tiempo suficiente para que los guardias no se dieran cuenta de que abres la roca primero y no se dan cuenta. Hay un problema auditivo serio ahí. Por otro lado, tomas el tiempo adentro del lugar para desenvolver todo lo que es necesario, porque claramente los lienzos, dice el texto, el sudario queda ahí en la tumba. Toman el tiempo suficiente para hacer eso. Nadie que roba un cuerpo se encarga de sacar todos los detalles, sobre todo con la premura que eso involucra. Claramente eso no tiene sentido. De hecho, debería decir, otro elemento que no tiene sentido es el hecho de que tienes a estos hombres 40 días después con el propio Señor Jesucristo resucitado. Es decir, no fueron las escenas de un cuerpo que no existe lo que fortaleció la fe de estos discípulos. Fue el hecho de encontrarse con Jesús triunfante. Es el hecho de darse cuenta que ahora conversan con Él, comparten con Él y escuchan de Él todas las instrucciones necesarias durante 40 días. Para luego verle ascender al cielo en gloria y estar dispuestos a morir luego de eso, por esa verdad que les era tan notoria. Quiero compartir con ustedes un escrito del gran historiador Eusebio, que vivió entre el 314 y el 318 después, que llevó a cabo este escrito entre el 314 y el 318 después de Cristo. Él fue el primero del cual tenemos un registro específico que argumenta de lo inconcebible que era una conspiración tan bien planificada y pensada para que pudiese tener éxito. Eusebio imaginó satíricamente cómo los discípulos podrían haberse motivado mutuamente para tomar esa ruta. Y él escribe, unámonos para inventar todos los milagros y apariciones de resurrección que nunca vimos y llevemos la farsa hasta la muerte. ¿Por qué no morir por nada? ¿Por qué disgustarnos por las torturas y los latigazos infligidos sin motivo? Salgamos a todas las naciones y derroquemos sus instituciones y denunciemos a sus dioses. Y aunque no convenzamos a nadie,
al menos tendremos la satisfacción de atraer sobre nosotros el castigo por nuestro propio fraude. Francamente es absurdo, francamente pensar que Jesús no resucitó y que fue parte de un secuestro su cuerpo. Es absurdo. Quizás puedo mencionar una más que es parte de las teorías populares al respecto, que nos habla de la idea de una alucinación. Es decir, la verdad es que Pedro estaba tan lleno de dolor y de amargura por lo que había significado su traición a Jesús. Pedro estaba tan triste por lo que significaba haber entregado a su maestro, no haber confesado que era realmente Jesús, que realmente él pensó que estaba viendo a Cristo. Él se imaginó, es que no lo podía sacar de su mente. Por lo tanto, él se imagina ver a Cristo. Él está autoconvencido de que realmente está viendo lo que realmente no es real. No es real. El propio apóstol Pablo, después de haber perseguido a la iglesia, obvio que tiene un trauma grande con Cristo. Por lo tanto, él se imagina, él sueña que está teniendo un encuentro personal con Cristo, pero francamente no lo puede tener, porque la resurrección no es real, según los que postulan esta argumentación. Por lo tanto, simplemente allá lo que tienes es una posibilidad real, una alucinación real, pero obviamente no fundamentada en un cuerpo físico, sino más bien en tu propia imaginación, en tu propia visión formulada por lo que significa esa propia presión psicológica que tienes. Y aunque, queridos, no podríamos negar algo que es real, las alucinaciones son reales, son parte de patrones que eventualmente personas en ciertos estados podrían enfrentar o tener. Lo que tenemos acá son varios asuntos que son complejos para involucrar dentro de esta teoría. De hecho, debería decir, cuando pensamos en alucinaciones, pensamos básicamente en asuntos que involucran a individuos particulares por momentos específicos, en escenas, es decir, específicas o particulares. Cuando pensamos en alucinaciones y pensamos en lo subjetivo que estas son, es difícil pensar en cómo varias personas simultáneamente pudiesen tener exactamente la misma. Y aún esas personas estarían dispuestos a profesar esa misma realidad al punto de estar dispuestos a morir por algo que de alguna manera es tan difícil que hayan podido percibir juntos. Déjeme decirlo así, los argumentos son grandísimos. Hubo demasiados testigos que vieron a Jesús. Y en el momento que Pablo escribe primero a los Corintios, él nos menciona más de 500 personas a la vez. ¿Notas una alucinación de 500 personas viendo exactamente lo mismo? Eso francamente no tiene sentido. Pablo dice, muchos de ellos están vivos, por lo tanto ellos podrían haber dicho, Pablo, estás mintiendo. Francamente no vimos a Jesús, no vimos al Jesús resucitado. Estos testigos son fuentes calificadas, tenían claramente imágenes de primera mano, no podían ser engañados, claramente eran muchos para lograrlo. Es evidente, ellos están en el mismo lugar, en el mismo tiempo, viendo a la misma persona. Estamos hablando de alguien físico y real. Las alucinaciones tienen temporalidad, pueden durar en muchos casos simplemente segundos o minutos. Lo que está pasando acá básicamente es que tienes un grupo de personas que está por más de 40 días viendo la misma alucinación. Pero hay algo que es sorprendente, tienes una alucinación que no solamente se junta contigo, sino que come contigo. Es una alucinación que come. Es una alucinación que invierte tiempo, que conversa y todos escuchan lo mismo, todos aprecian lo mismo. Una alucinación que te muestra las marcas de sus manos y sus pies y puedes tocar las marcas de sus manos y sus pies. Francamente, todo eso no tiene sentido. Los discípulos vieron con sus propios ojos la tumba vacía. Si el cuerpo de Jesús todavía hubiese estado allí, ellos claramente no habrían aceptado o creído la resurrección. Necesitaban profesar esa convicción a través de algo que iba a respaldarlos mucho más. Y no solo era la tumba vacía, sino que era ese encuentro personal que tuvieron con el Cristo resucitado. Con el Cristo resucitado. Mis amados, ninguna teoría como esta se mantiene en pie fundamentalmente porque no son reales, porque no pueden sostenerse bajo la prueba de la confiabilidad o de la realidad honesta. Francamente, ninguna de ellas puede tomar el sentido propicio. Es porque claramente Cristo ha resucitado y por lo tanto es importante asumir, y este es el argumento de Pablo, que si realmente no crees en la resurrección, bueno, no vas a creer en el Cristo resucitado, no deberías creer en el Cristo resucitado. Pero si realmente crees en el Cristo resucitado, bueno, debes saber
la resurrección para tu propia vida es algo que está sostenido en la verdad. Un segundo elemento, mencionando allá en la línea argumentativa de Pablo, si volvemos al texto, es que si realmente la resurrección no fuese real, estamos predicando un mensaje que es vacío, un mensaje que es vacío. Mira lo que dice versículo 14, si estás allá en capítulo 15, verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Y Pablo señala, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación es vacía, es vana, no tiene sentido. Mire, si usted está en su Biblia allá en el capítulo 15, retroceda conmigo, por favor, hasta el versículo 3. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Pablo, hablando del Evangelio, en el versículo 1 menciona el Evangelio que os he predicado. Desglosa a partir del versículo 3 en qué consiste ese Evangelio. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y tienes ahí el contenido, tienes ahí lo que implica el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Bueno, ¿sabes todas las repercusiones que tiene el hecho de que Cristo no haya resucitado? O que en la práctica la resurrección no sea real. No tienes ni siquiera la opción de poder mencionarlo dentro del mensaje salvífico, dentro de lo que implica tu predicación. Por eso Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Simplemente tendríamos que decir, bueno, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que fue sepultado. Nada más. Bueno, debería decir que lo que hace que las buenas nuevas sean buenas nuevas es que hay un triunfo sobre ellas. Es que hay algo que va mucho más allá de lo que significa la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ver con el hecho de que Él venció por medio de su resurrección a quien tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, quien tomó a quienes estaban bajo el imperio de las tinieblas y los trasladó al reino de su amado Hijo. Francamente es Jesucristo quien respalda lo que significa su triunfo a través de la resurrección, quien respalda lo que significa aquella escena completa y global que le ha sido Mesías. Si francamente, queridos, no creemos en la resurrección, nuestro mensaje queda obsoleto, es sin sentido. La predicación es inútil, es una pérdida de tiempo para todos, francamente lo es. Este es el punto de Pablo. Esa es la idea ya de algo vano, vacío, sin sentido. Puedes imaginar todas las implicaciones históricas que esto tendría o no, si el mensaje del Evangelio no incluyera la resurrección, ni tú ni yo estaríamos aquí hoy día, ¿o no? Francamente, no estaríamos aquí. Pero como Cristo resucitó, nuestra predicación ha tenido impacto, seguirá teniendo impacto, obviamente seguirá afectando positivamente a la vida de las personas. Y Pablo sigue argumentando, si la resurrección no fuera cierta, un tercer elemento que manifiesta es que tendríamos una fe que es vacía, es decir, profesamos una fe muerta, sin sentido, vana. Piénsalo así. Tu convicción salvífica está arrojada en un mensaje. Ese mensaje tiene que ser creído. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios habla de un Cristo resucitado, un Cristo que triunfó sobre la muerte. Si realmente Cristo no resucitó, ¿en qué depositas tu fe? ¿En qué confías? ¿Cuál es el contenido de tu creencia? Y francamente tu fe no tiene allá ningún sentido o razón de ser. Usted ha edificado su fe en algo vacío o en algo vano si realmente la resurrección no fuese real. Y esto es lo que el apóstol está enseñándole a esta gente que ama tanto. Adelante, si usted quiere seguir negando que Jesús resucitó entre los muertos, pero si usted hace eso, su fe no se puede sostener en sí misma. Es decir, su confianza francamente no tiene ningún pilar en el cual pueda estar afirmado. Y hermanos, bien vale la pena mencionar esto, la fe verdadera o salvífica no es algo en la nada, no es algo superfluo, no es algo francamente que no se sostiene en absolutamente ninguna fuerza poderosa de la verdad. La fe verdadera que transforma se sostiene en la verdad revelada de Dios. Y ahí es donde tú y yo tenemos nuestra certeza. Ahí es donde tú y yo tenemos nuestra confianza. Si realmente no crees en la resurrección, tu fe no tiene sentido. Un siguiente argumento descrito por Pablo acá en la Escritura está en el versículo 15.
Y es que si realmente la resurrección no es real, estamos refutando a Dios. Y esto obviamente es claro, ¿no? Mira lo que dice el versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Tienes allá una siguiente consecuencia de la negativa que implica el no creer que los muertos pueden volver a la vida. Si hemos estado enseñando que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y eso realmente no sucedió, estamos contradiciendo a Dios, estamos diciendo que tenemos un mensaje distinto al de Dios, estamos diciendo que tenemos allá una verdad que necesitas reconocer, que es diferente a la que Dios ha profesado y que nos habla del triunfo de Cristo sobre la muerte. Es que si fuera verdad lo que dicen algunos corintios de que no hay resurrección de los muertos, entonces Jesucristo no puede haber sido resucitado por Dios. Este evento era central en la predicación apostólica y por ende los apóstoles habrían sido parte de un engaño. Note todo el círculo allá que se genera a través de una creencia como esa. No crees en la resurrección, por lo tanto, obvio, es decir, no puedes creer en la resurrección de Cristo. Tu predicación obviamente no tiene sentido porque el mensaje del Evangelio implica la resurrección. Tu fe no tiene sentido porque se sostiene en la resurrección. Pero también estás refutando a Dios y estás diciéndole mentiroso porque Dios mismo ha declarado que ha levantado a Jesucristo de entre los muertos. Es porque los propios discípulos dijeron que Cristo ha sido resucitado, por lo tanto les haces a ellos también mentirosos, haces a Pablo también mentiroso. Debería decir que también hace mentiroso al propio Señor Jesucristo, quien dijo que tendría el poder para poner su vida y volverla a tomar. Quien dijo que estaría 3 días allá sepultado y que iba a resucitar, como la señal que él mismo dijo que iban a tener allá los líderes religiosos judíos, la señal de Jonás, que estuvo 3 días dentro del vientre del pez y luego fue, es decir, vomitado. Obviamente hacer todo eso es algo peligroso, nocivo, no tiene sentido. Estaríamos yendo en contra de la demanda que Dios estableció en el Decálogo, ¿no? No darás falso testimonio. No dirás algo que francamente no es cierto. Proverbios capítulo 19, versículo 5 dice, el testigo falso no quedará sin castigo, el que habla mentiras no escapará. De hecho, podríamos inferir que claramente cualquier deducción que se hace en contra de lo que Dios está señalando no solamente es algo inapropiado, es incorrecto, llega a parangones blasfémicos, sino que también obviamente tiene grandes ofensas ante el propio Señor Jesús. Ante el propio Señor Jesús. Y eso obviamente no tiene sentido. Un asunto más que Pablo menciona en su lista de argumentación es que si realmente la resurrección no es real, estamos perdidos en pecado, estamos absolutamente perdidos en el pecado. Mira lo que dice el versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no ha resucitado, entonces usted y yo todavía estamos perdidos en los pecados, es decir, no hemos recibido ningún tipo de liberación o victoria frente a lo que significa la realidad o la opresión de estos pecados. Piénselo así, es que si realmente Jesús no resucitó de entre los muertos, Él no triunfó sobre el pecado, al contrario, el pecado ganó sobre Él. Por lo tanto, difícilmente tendría autoridad para ayudarnos a nosotros a poder disfrutar de lo que significa el beneficio. Ahora, eventualmente podrías analizar las implicaciones de un texto como ese y podrías decir 2 cosas. Si realmente la resurrección no es real, podrías decir en la práctica que, Jesús realmente no, es decir, era un hombre sin pecado. Él enfrenta en la práctica el juicio de Dios como un hombre pecador y cuando está pasando por el juicio, claramente no pasa la prueba de la blancura, no pasa la prueba de la santidad, de la perfección, de ser el Cordero sin mancha. Por lo tanto, por eso, obviamente, no hay resurrección. Queda muerto nomás, muerto. Y por eso, obviamente, no tiene capacidad para poder liberar a quienes estamos atados a las consecuencias del pecado por nuestra propia malignidad. Una segunda razón que podría suceder y que podría haber dejado a Cristo muerto en aquel lugar tiene que ver con la realidad de que, es decir, quizás Él no tenía, es decir, pecado. Tal vez Él realmente sufrió la ira de Dios por los pecados de los demás, pero claramente Dios no estuvo dispuesto a aceptar la obra de Cristo. No fue suficiente. Podía pagar, podía morir, podía dar su vida, pero realmente el rescate no era suficiente.
no llegaba a la altura requerida y la ira de Dios entonces no es satisfecha, por lo tanto queda allá. Queridos, eso no tiene sentido. Leo para usted lo que enseña la palabra del Señor en el libro de Hechos. Dice, sino también con respecto a nosotros, estas son las palabras de Pedro, a quienes han de ser contados, esta es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es de Romanos 5, perdón. La creencia era obvia. Creemos que Dios levantó de los muertos a Cristo. Dios resucitó a Cristo. Fue entregado por nuestras transgresiones, pero fue levantado y resucitado para nuestra justificación. Mis queridos, francamente, si Cristo no resucitó, seguimos sumidos en nuestro pecado sin ningún tipo de esperanza. Estamos absolutamente acabados. Una siguiente explicación que nos diría Pablo en el argumento que está dando allá en cuanto a no creer en la resurrección. Si realmente la resurrección no fuese real, bueno, no tenemos ninguna esperanza más allá de la tumba. Mueres y listo, se acabó, no hay nada más. Mira lo que dice el versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Es bien llamativo allá el punto, ¿no? Como Pablo quiere mencionarlo. La idea es que si realmente no crees en la resurrección, bueno, los que ya murieron se quedaron ahí, listo, se acabó. O sea, polvo y listo, nada más. Nada más, no hay ningún tipo de esperanza, ningún tipo de expectativa, no hay nada más dignos de cualquier nombre de conmiseración o lástima que pudiese existir, que es parte del último punto que Pablo nos dirá. Si Cristo no resucitó, bueno, básicamente estamos en los pecados y también todos los que durmieron por lo mismo están enfrentando el costo, porque la paga del pecado es la muerte, por lo tanto no hay ningún tipo de expectativa superior a esa. Llegas a la muerte y todo se acabó, se acabó, se acabó. Francamente, eso haría del cristianismo algo también muy triste, muy triste. Algo que implicaría sacar todas aquellas escenas que la Biblia da sobre esta peregrinación terrenal para poder vivir en gloria, es decir, todo aquello que Dios ha establecido para nosotros, esta idea de una ciudadanía en los cielos en donde vamos a coexistir y disfrutar, esta realidad del cielo nuevo y la tierra nueva en donde van a haber relaciones humanas que vamos a estar llevando a cabo el uno con el otro. Todas estas expectativas que aún tenemos acá de hacer tesoros en los cielos y no en la tierra, donde el gusano y el orín corroen, todo aquello que tiene que ver con francamente poner la mirada en las cosas de arriba y no en las terrenales. Bueno, todo aquello, es decir, no tendría sentido alguno, francamente no lo tendría. Si realmente no crees en la resurrección, bueno, simplemente puedes esperar tu muerte, se acabó, eso fue todo, ese final de la historia, se acabó. Eso francamente no ha sido parte ni de la convicción de los creyentes a lo largo de la historia, ni de lo que la enseñanza escritural nos dice. Por último, Pablo diría, somos causa de lástima. Si realmente no hay resurrección, esto es lamentable, tremendamente lamentable. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, si todo tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora, simplemente ahora y nada más que ahora, bueno, somos dignos de lástima, es el punto. Es un término explosivo lo que está haciendo aquí Pablo para argumentar este asunto. Simplemente eres patético, sería el punto. Si usted quisiera hacer una transliteración de eso, sería así. Das lástima, es la idea de lo que Pablo está mencionando. La gente debería sentir lástima por creer algo, es decir, tan cortoplacista, que no tiene que ver con el final de tu vida, que tiene que ver con una historia tan triste que hace de Jesucristo alguien similar a otros que tuvieron una buena vida, un buen testimonio, un buen ejemplo, pero que simplemente quedaron en la tumba. La resurrección hace que toda la escena sea completamente esperanzadora y que haga que en vez de lástima lo que podamos sentir es una gran expectación de victoria, de triunfo, de expectativa, de esperanza, de gloria, al fin y al cabo. Obvio que el argumento de Pablo de dar lástima es porque francamente sin resurrección no hay salvador, no hay perdón, no hay evangelio, no hay fe, no hay vida, no hay esperanza, no hay nada. Y hermanos, deberíamos decir que la estrategia que está usando Pablo no solamente es algo que por inspiración del Espíritu Santo termina siendo muy eficaz para los corintios, sino que termina siendo muy eficaz para nosotros también. Es porque todo lo que está haciendo allá es lo que tú y yo deberíamos hacer con nuestra vida. Bajo el pensamiento crítico correcto y aceptable, es analizar aquello que el Señor nos ha enseñado
sopesándolo con el peso de la evidencia, el peso de su propia verdad, y asumir una convicción tan firme que claramente tiene implicaciones eternas. La estrategia de Pablo es tremenda. Su honestidad es asombrosa a través de lo que significa aquello que ha señalado. Si Cristo no resucitó, no tengamos ninguna razón para considerarnos discípulos de Él, francamente. Si Él no resucitó, la fe cristiana es una pérdida completa. Pero esa no es la realidad. Esa no es la verdad. Esa no es la creencia cierta. El apóstol Pablo ha mostrado todo esto para hacer latente y aún más valiosa la victoria de Cristo, la verdadera resurrección. Y permítame decirlo así, realmente el Señor Jesús ha vencido la muerte. Y precisamente por eso, por ejemplo, no estamos en nuestros pecados. Porque Él no solo murió, sino que resucitó como una prueba absoluta de que sus sufrimientos por nosotros fueron plenamente suficientes para satisfacer la ira de Dios. No somos impotentes frente a lo que significa nuestra lucha contra la carne, porque el Espíritu de Cristo ha venido y mora con nosotros para convencernos, capacitarnos, para ayudarnos, para guiarnos, producto de lo que significó la resurrección de Cristo. Tenemos un abogado ante el Padre que está intercediendo por nosotros cuando el acusador de nuestros propios hermanos, Satanás, se levanta para comunicar nuestras faltas. Y el abogado, Jesucristo el Santo, está allí porque está vivo y está intercediendo por ti y por mí. Podemos gloriarnos en las tribulaciones, en estas leves tribulaciones momentáneas, porque el peso de la resurrección de Cristo estimula lo que significa saber que no importa lo que vivas acá, no importa cómo lo vivas acá, por el peso de la causa de Cristo, hay una tremenda expectación de victoria por los siglos de los siglos en su gloria. Tenemos una base para nuestra fe, un mensaje que es válido y que se ha validado a lo largo de la historia, haciendo que millones de personas indignas, incapaces, viles y despreciables como tú y como yo, hayamos sido transformados por ese mensaje. Vino un día, producto de la resurrección de Cristo, en el que un día Él regresará y recibirá los suyos para sí, porque Él resucitó. Tenemos esperanza de la resurrección final y la glorificación del cuerpo, cuando nuestro humilde cuerpo será conformado a la imagen de Cristo mismo, porque Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Mientras he estado pensando en 1 Corintios 15, es inevitable que algunos himnos de la historia de la iglesia estén dando vueltas en mi cabeza. Estar pensando en varios de ellos que eran parte de las canciones que por lo general estaban siendo parte de mi vida eclesiástica. Hay un himno titulado Al Cristo vivo sirvo. Y dice así: Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. El coro dice, Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Otro himno de la historia de la iglesia que lleva por título El Señor resucitó, dice, el Señor resucitó, aleluya. Muerte y tumba Él venció, aleluya. Con su fuerza y su virtud, aleluya. Cautivó a la esclavitud, aleluya. Jesucristo se humilló, aleluya. Vencedor se levantó, aleluya. Cante hoy la cristiandad, aleluya, su gloriosa majestad, aleluya. Cristo que la cruz sufrió, aleluya. Y en desolación se vio, ayúdeme, aleluya. Hoy en gloria celestial, aleluya. Reina vivo e inmortal, aleluya. Vamos a orar. Dios, muchas gracias. Muchas gracias por lo que significa, Señor, sabernos receptores de un mensaje tan glorioso y eterno que nos habla de la victoria, que nos habla del triunfo. Señor, vivimos una vida en donde claramente no todo sucede de las maneras que nosotros esperaríamos.
Hay dolor, hay desazón, hay muerte, hay enfermedad, hay clamor, hay angustia. Y Señor, te damos tantas gracias por saber que no solamente estuviste dispuesto a enviar a tu Hijo, que fue tentado en todo y que empatiza con nosotros y que puede compadecerse en cualquier situación y necesidad que nosotros vivamos, sino que también, Señor, por medio de lo que significa la propia victoria de ese Hijo, has preparado para nosotros una realidad gloriosa, real, que implica la transformación de nuestro propio cuerpo para vivir una eternidad sin dolor, sin clamor, sin enfermedad, sin muerte, en donde todo es maravilla, en donde todo es constante gozo, en donde todo es gloria celestial. Señor y Dios, te damos gracias por darnos el tremendo privilegio de poder llamarte nuestro Dios, de poder llamar a Jesucristo nuestro Señor, de poder tener un mensaje completo que implica la muerte y la resurrección de Él, por poder comunicar ese mensaje, por poder creer confiadamente en aquella realidad y por tener una verdad viva y verdadera desprendida de ti, oh Dios vivo y verdadero, que profesa ese Cristo vivo y verdadero. Aleluya a tu santo nombre, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.